Hola a todos y bienvenidos a una nueva conferencia de la asignatura de Microeconomía. Hoy vamos a hablar de las prestaciones por desempleo. Llevamos 3 años en crisis y es un tema que a todos nos toca bastante de cerca, ¿no? Hablamos de una población de unos 4,5 millones aproximadamente de desempleados, con lo cual es una cosa que hay que conocer en profundidad, entender y sobre todo ver cómo podemos mejorar. ¿Qué son exactamente las prestaciones por desempleo? Bueno, pues son prestaciones temporales, económicas, monetarias temporales, percibidas por un trabajador que pierde su puesto de trabajo, pero con el fin de que pueda volver a reintegrarse en el mercado laboral. Ese es el fin último de la prestación de trabajo, que haya un periodo de tiempo, que siga percibiendo una ayuda del Estado y que pueda dedicar ese tiempo a tratar de buscar otro empleo. ¿Quiénes van a percibirlas? No cualquiera que se quede automáticamente en paro percibe la prestación por desempleo. Podemos hablar de pérdida definitiva del empleo. Las personas que cumplan este requisito pues, van a poder recibir la ayuda. Pérdida temporal de empleo o reducciones de al menos una tercera parte del horario laboral y del salario. Generalmente estos dos conceptos van muy ligados con los ERES tan de moda. Para poder recibirla, dentro de que seamos bien parados temporales o parados permanentes, hay que cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, estar afiliado a la Seguridad Social y haber estado afiliado a la Seguridad Social. En segundo lugar, encontrarse en situación legal de desempleo. Lógicamente hay gente que pierde el empleo, pero pueden ser autónomos, que no se acogen a este tipo de prestación, u otra serie de trabajadores que no se encuentran en esta situación y por tanto no pueden percibirlo. Haber cotizado por lo menos un año a la Seguridad Social. Si hemos cotizado 11 meses, no podremos percibir la ayuda. Y por último, no estar en edad de jubilación, ya que si hubiéramos sobrepasado la edad legal de jubilación, que antes era 65 años y poco a poco va a ir moviéndose hasta los 67 en los próximos años, pues automáticamente pasaríamos a cobrar la jubilación en lugar de cobrar el paro. ¿Cuándo se aplica? ¿Cómo se aplica? Bueno, pues cualquier persona que cumpla los requisitos que hemos mencionado con anterioridad va a tener al menos derecho a percibir 4 meses de prestaciones por desempleo, con un máximo de 2 años. Si bien es cierto que en los últimos años se ha creado una figura un poco distinta, ¿no? Veníamos de tasas de paro del 9%, 10%, nos hemos ido hasta el 20% y a la gente le cuesta mucho poder encontrar trabajo y hay muchos parados de larga duración, que llamamos. Estos parados, lógicamente, llega un momento en el que pierden sus ingresos y no pueden hacer frente a sus gastos ordinarios. Para tratar de ayudarles, lo que hacemos es, entre los trabajadores, facilitarles una ayuda social, que es una prestación por desempleo, que se ha fijado aproximadamente en unos 400 euros para minimizar un poco el coste social que tiene los 4,5 millones de parados que tenemos en la actualidad. Vamos al punto importante, porque muchas veces nos quedamos en el apartado social, de que hay que ayudar, por supuesto, a la gente que no tiene empleo, como tiene que ser, que para eso vivimos en un país evolucionado, pero perdemos de vista un poco las cifras. ¿Cuánto dedicamos de nuestras arcas públicas a sufragar, a pagar estas prestaciones por desempleo? Bueno, pues para que nos hagamos una idea, en enero de este año, en enero de 2011, nos hemos gastado 2.692 millones de euros en prestaciones por desempleo. Este número al azar, pues bueno, no nos dice gran cosa porque no sabemos de dónde venimos, ¿no? Bueno, esto supone un incremento, en primer lugar, para aclararlo, del 2,83% respecto a los datos de diciembre. Es decir, el Estado tiene que financiar un mayor gasto en enero con relación a lo que lo hacía en diciembre del año pasado. Y los beneficiarios de estos 2.692 millones han sido unos 3 millones de desempleados. Pero para ver un poquito estas cifras debemos compararlas con las que teníamos en 2008, que es el primer año completo que tenemos de la crisis y que nos puede dar una idea más fehaciente de qué está ocurriendo en la realidad y cómo nos encontramos desde el punto de vista de prestaciones y de gasto público dedicado a este tipo de ayuda social. Bueno, en 2008, que es el primer año de la crisis, como hemos mencionado,
se dedican 20.751 millones de euros para satisfacer las prestaciones de desempleo de aproximadamente 2.318.000 desempleados. Esto no quiere decir que solamente hubiera 2.300.000 desempleados. Igual que en enero no hay 3 millones de desempleados, hay más, lo que pasa es que hay 1 millón y pico de desempleados que no pueden acceder porque no cumplen los requisitos legales a estas prestaciones por desempleo. Hemos dicho que dedicábamos unos 2.600 millones en enero de este año. Multiplicándolo por 12, pues tenemos una cifra bastante más superior de la que tendríamos en 2008. Pero no solo eso, si nos remontamos, por ejemplo, a 2007, esta cifra sería bastante inferior. Sería una cifra aproximadamente de unos 12.000 millones, si no recuerdo mal. Para compararlo con las necesidades de financiación, con el dinero que se gasta el Estado todos los años, que necesita acaparar en el mercado, para que os hagáis una idea, ¿vale? El Estado necesitó durante 2007 financiar aproximadamente unos 20.000 millones. Es decir, cuando fue al mercado a pedir financiación a través de la deuda pública, de emisiones, de obligaciones o de letras del Tesoro, financió aproximadamente de forma neta unos 20.000 millones. Bueno, pues ahora 12.000, por lo menos de esos 20.000, suponiendo que ahora tuviéramos que hacer lo mismo, irían destinados solamente a prestaciones de desempleo. O sea, solo nos quedarían 8.000 para otras cosas, que es una cantidad muy pequeña. ¿Vale? Los beneficiarios, como habíamos dicho, de estos 12.000 son 2.318.000 desempleados, que la verdad es que es una cantidad significativa, pero cada vez más creciente. Esto nos lleva, lógicamente, a que el Estado no puede estar financiándose de forma indefinida y nos ha llevado a las últimas decisiones políticas que hemos visto en los días de hoy, ¿no? Hemos visto modificaciones de pensiones, hemos visto salarios a la baja, hemos visto congelaciones de salarios y, en general, reducciones de prestaciones sociales y de beneficios sociales para los ciudadanos, porque, lógicamente, no tenemos la capacidad, no tenemos los privilegios o no éramos tan ricos como veníamos diciendo en comparación como lo éramos en 2005, en 2006, incluso en 2007. El tema sí es sostenible, hemos visto unos números que son bastante elevados, pero bueno, hay que valorar si es sostenible o no. Lo cierto es que no, España en la situación actual no puede mantener unas tasas de desempleo superiores al 20%, afortunadamente o desafortunadamente hay mucha economía sumergida que hace que el número real posiblemente no sea tal. Si fuese tal tendríamos un grave problema, por supuesto, y hubiéramos visto ya pues bastantes incidentes en la calle de gente manifestándose, ¿no? Está claro. Pero no es sostenible, no es la forma de actuar y tenemos que buscar soluciones. ¿Por qué? Bueno, porque al final los trabajadores estamos asumiendo un coste mucho mayor. Tenemos que dedicar una parte mayor de nuestros impuestos para poder sufragar estas prestaciones por desempleo y, lógicamente, tenemos salarios más bajos, el precio de las materias primas principalmente siguen aumentando y al final lo que hacemos es perder poder adquisitivo y perder competitividad en los mercados. Por tanto, como hemos dicho anteriormente, también menores sueldos, menores pensiones, menores derechos sociales en definitiva. Y una cuestión muy importante, tenemos que trabajar más. Tenemos que trabajar más años, tenemos que trabajar más horas y, como venimos diciendo, aunque suene recurrente, hay que trabajar por menos dinero porque no somos tan ricos como pensábamos. Así que, un poco para finalizar y que quede clara la idea de este tema que estamos tratando, el Estado debe buscar alternativas, puede temporalmente hacer frente a estos gastos, a estas inversiones o a estas ayudas sociales, por denominar de alguna forma, pero necesitamos mejorar, necesitamos ponernos al día, por decir de alguna forma, y tenemos que trabajar más, tenemos que ganar menos y, sobre todo, el Estado tiene que tratar de pagar menos por sus financiaciones, porque de otra forma lo único que conseguiremos será endeudarnos más, cada vez tendremos más paro, cada vez seremos menos competitivos, cada vez tendremos peor acceso a la financiación, no solo del Estado, como he dicho, sino también de nuestras empresas, y lo único que conseguiremos será empobrecernos y, por último, que estas prestaciones por desempleo tengan que continuar de forma continuada y perjudicando al país y a todos. Y esto es todo en esta conferencia, que espero os haya gustado y nos vemos el próximo día. Muchas gracias.